Qué placer que permanezca en nuestra sintonía. Somos entrevista informativa en La Jugada a través de la señal de Canal 29, Canal Gente V. Gracias por estarnos sintonizando a través de nuestras plataformas digitales en redes sociales como Canal Gente V en Facebook específicamente y también en señal abierta. Hoy vamos a conversar un poco sobre prevenir enfermedades infecciosas que pueden atacarnos a nuestros organismos y también pueden cobrar la vida de nuestros seres queridos si nosotros no le ponemos atención, como lo es la fiebre tifoidea y otras enfermedades infecciosas. Para hablar de la prevención de ellas, vamos a conversar con Óscar Sánchez, quien es jefe de la Unidad de Promoción de Salud de El MinSal. Está con nosotros para abordar este tema. Recientemente ha iniciado también el año escolar en donde se genera esa aglomeración de nuestros estudiantes allá en las escuelas. Quiero darle la bienvenida, Óscar, quiero que nos ponga en contexto. Bienvenido en La Jugada. Nosotros estamos abordando estas situaciones que son de interés para la población salvadoreña. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Bueno, este tema probablemente lo más seguro es que muchos de nosotros tenemos la información, ¿verdad? Tenemos la información y sucede que muchas veces tenemos el conocimiento, pero las prácticas, las actitudes a veces son desfavorables ante el conocimiento que tenemos. Claro. Platicábamos previo a la entrevista de que estas enfermedades diarreicas que se dan en estos momentos generalmente son cíclicas, ¿verdad? O sea que nosotros como Ministerio de Salud ya tenemos como modelos predictivos que nos determinan, nos dicen, ¿verdad? Nos avisan de cuándo más o menos van a pasar algunos eventos de incremento. De incremento. Por ejemplo, a finales de año, cuando termina el invierno, ¿verdad? A finales de año, cuando empiezan los vientos, que decimos nosotros de octubre, pero que generalmente son de noviembre, esperamos nosotros siempre enfermedades que tienen que ver con el rotavirus, que son enfermedades diarreicas y que también son muy importantes en el tema de la prevención y el control. Y de igual manera, la fiebre tifoidea, precisamente para estos periodos, son cuando tienen mayor alza, ¿verdad? Y por lo tanto, en esos periodos secos. En periodos secos, correcto. Bueno, la fiebre tifoidea es una enfermedad bacteriana, ¿verdad? Que generalmente es endémica, es decir, que en todo el año vamos a tener casos de fiebre tifoidea. Pero hay momentos, o hay en el año, hay meses, hay semanas que tienen mayor aumento. ¿Y las edades, Óscar, pues varían? ¿O es para todos de la misma manera, adultos, niños, adolescentes? Sí, como usted muy bien lo dijo, como es una enfermedad infecciosa, acá no hay, por ejemplo, algunos grupos de distinción de edades. Las edades, cualquiera de nosotros puede ser candidato a padecer esta enfermedad. Obviamente, la importancia de abordar este tema radica en que hay grupos más vulnerables, unos más vulnerables que otros. ¿Cuáles serían esos grupos? Por ejemplo, los niños y las niñas, por ejemplo, ¿verdad? Que no tienen sus defensas desarrolladas, que por los signos y síntomas que presenta esta enfermedad, que son fiebres constantes, puede generar, incluso puede llevar a la muerte, ¿verdad? También nuestros adultos mayores, o hay casos donde la bacteremia, o sea, la cantidad de bacterias que la persona, por ejemplo, en la que se infectó, puede también producir la muerte, ¿verdad? En este caso también mujeres embarazadas, son grupos importantes. ¿Cuáles serían ya esos cuadros, Lic, de esa complicación que se puede generar por esta enfermedad infecciosa, cuando ya estamos nosotros, por decirlo así, en esa fase pues terminal, en donde tal vez la negligencia de los padres, la poca atención que tengamos nosotros también para nuestro cuidado, permite que vaya en avanzada la enfermedad? Sí, a veces no tratamos nosotros de victimizar a la víctima en el sentido de que culpabilizar a alguien porque no hizo esto. Tiene que ver con algunos elementos que nosotros en el Ministerio de Salud le llamamos determinación social de la salud. Esto quiere decir, la determinación social de la salud tiene que ver, bueno, con la presencia o ausencia de agua que tenga la gente, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene la posibilidad de calentar bien sus alimentos o la calidad de los mismos, etcétera. Entonces, nuestras recomendaciones son muy claras, ¿verdad? Primero, que la gente debe de consumir agua segura, agua de una fuente que nos garantice que no nos va a enfermar, ¿verdad? Lo otro es los alimentos. Nosotros, por ejemplo, somos de la idea de que las personas que trabajamos en
en empresas o en instituciones del gobierno. El deber ser es que debemos preparar nuestra comida, no ir a comer afuera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que recomiendan ustedes, licenciado Sánchez, en el tema de las famosas loncheras? Sí. Que también se van para la escuela, la llevan a los kinderes, los chiquitines, hay que prepararlas, pero también allá en los centros escolares hay manipulación de alimentos que también son ingeribles por los niños. Sí, nosotros precisamente con el Ministerio de Educación tenemos una muy buena coordinación y a través de los directores departamentales se ha girado la indicación de que en los cafetines saludables o en los cafetines escolares, ¿verdad?, se tenga mucho cuidado con lo que es la manipulación de los alimentos. Especialmente el manipulador de alimentos debe de tener y debe de prestar todas las medidas higiénicas para distribuir y manipular alimentos. ¿Verdad? Y medidas tan sencillas como el uso de la redecilla, no usar alhajas, no pintarse las uñas, uñas cortas, el lavado constante, porque aquí la clave es el lavado constante de las manos con agua y jabón, porque a veces hablamos de lavado de manos, pero el lavado de manos sin agua y jabón pues no surte el efecto que realmente nosotros pretendemos para cortar la barrera, porque lo que hace el lavado de manos con agua y jabón es precisamente cortar la barrera de infección, ¿verdad?, y de transmisión de las bacterias que nos producen las enfermedades, ¿verdad? El consumir alimentos calientes, ¿verdad? Por ejemplo, el estar lavando las frutas y las verduras antes de consumirlas, todos esos elementos que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, porque estos conocimientos ya los sabemos nosotros, pero si nosotros los practicamos permanentemente, pues estamos garantizando que nuestra familia, nuestra población se mantenga sana. Entonces las indicaciones en los centros escolares precisamente es eso, ¿verdad?, que el que manipula alimentos debe prestar atención. Y al solo ver un caso de una persona, ya sea con fiebre, ¿verdad?, con diarrea, porque la fiebre tifoidea aquí es bien importante, amigos y amigos televidentes. La fiebre tifoidea no necesariamente tiene cuadros diarreicos. Eso nos están preguntando, licenciado, acá en redes sociales, que cuáles son los síntomas que dan paso a conocer nosotros ya que estamos padeciendo fiebre tifoidea. Sí, bueno, la fiebre tifoidea se caracteriza por fiebres muy altas, ¿verdad? Y a veces hay un malestar general, a veces hay problemas gástricos o hay problemas de los intestinos, ¿verdad? Porque cuando la infección es muy complicada, hay un daño a nivel de los intestinos. En algunas personas produce diarrea y en algunas otras personas produce estreñimiento, ¿verdad? Entonces, pero el deber ser aquí es que la persona, al tener signos, ¿verdad?, y síntomas, al presentar cuadros diarreicos, lo primero que tiene que hacer es hidratarse, que eso es importante, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que la diarrea, la complejidad de todos estos cuadros, a veces es la diarrea o a veces es la fiebre, que es muy alta. Entonces, hidratarse es importante, no automedicarse, porque la mayoría de nosotros, bueno, los salvadoreños tenemos una cultura de la automedicación. Y eso agrava más la situación. Y eso agrava más la situación. Entonces, porque a veces a un primo, a un pariente cercano le hizo bien el tratamiento, entonces dice, no voy a ir al médico, no voy a ir a la médica, sino que voy a hacer el tratamiento que hizo mi pariente cercano, ¿verdad?, porque le hizo bien. Entonces, el automedicarse no es recomendable. Claro. Y de igual manera es cuando tengamos los signos y los síntomas, inmediatamente ir al establecimiento de salud. Nos están también acá en redes sociales interactuando con nosotros y los famosos aparatos tecnológicos, no únicamente solo el celular que se puede llevar también cuando nosotros vamos al baño, sino que, por ejemplo, los niños algún juego que tengan y lo llevan. ¿Qué pasa con eso? Nos hacen la pregunta de que obviamente puede albergar el aparato alguna especie de contaminación de bacterias. Sí, fíjese que en Estados Unidos hay un cuadro muy famoso, ¿verdad?, que los compañeros y amigos de la televisión pueden ver, que se conoce como María la Tifosa, así se le llamaba, ¿verdad? María la Tifosa. La Tifosa. Van a disculpar el término, podemos decirle lo de tifoso, peyorativo, peyorativo de tifosa. Pero quiere decir una persona que en Estados Unidos padece esta enfermedad. Ella era una persona que portaba, ¿verdad?, la bacteria, pero nunca tenía signos y síntomas. O sea, nosotros podemos tener el microorganismo que produce la enfermedad, pero no le desarrolla ningún síntoma. No hay signos ni síntomas. Entonces, María la Tifosa trabajaba en diferentes lugares que manipulaban alimentos en los Estados Unidos, ¿verdad?, y toda la gente se enfermaba.
Cuando iban a comer al lugar, ¿verdad? De tal manera que era... O sea, es transmisible. Sí, correcto. Entonces, era perseguida por todos lados, ¿verdad? Porque si usted va al baño, ¿verdad?, y no tiene una buena práctica de lavado de manos, ¿verdad?, y por ejemplo tiene usted una carga fecal, por decir, y entonces si nos limpiamos mal y hay resto de heces en nuestras manos, a solo mover la manecilla, ahí estamos dejando nosotros la carga bacteriana y nos lavamos, ¿verdad? Al cerrarla nos vamos a infectar. Y seguimos, abrimos la manecilla. Y lleva el ciclo. Abrimos la manecilla de la puerta para salir, ¿verdad? Y ahí estamos dejando la carga también bacteriana. Y se la lleva en la bolsa con el teléfono, si es que... Claro, y si usted utiliza un teléfono, obviamente, ¿verdad? Y si yo le doy la mano a usted, también, ¿verdad? Entonces, va a depender de muchos factores, de igual manera con los alimentos, ¿verdad? Si los alimentos, si las frutas, si las verduras, por ejemplo, son contaminados con aguas que contienen esta bacteria, obviamente nos va a enfermar. Y no solamente estamos hablando de la fiebre tifoidea, ¿verdad? Sino que estamos hablando también de otros cuadros o episodios diarreicos que nos pueden producir enfermedades. Acordémonos que nos pueden dar diarreas por bacterias como la salmonelosis o esta salmonela, que es la misma fiebre tifoidea. Nos pueden dar cuadros diarreicos por parasitismo, nos pueden dar cuadros diarreicos por hongos, por bacterias, por levaduras, ¿verdad? Entonces hay una serie de microorganismos que nos pueden producir enfermedades. ¿Qué pasa, licenciado Oscar, cuando vamos nosotros a la playa? Muy famosas las minutas. Sí. ¿Cuál es el cuidado que se debe de tener? Obviamente la población también necesita generar sus ingresos económicos y no se le va a coartar ni prohibir a la gente que pueda ofrecer productos para los veraneantes o para los que visitan las playas. ¿Cómo debe de estar ese cuidado con el hielo para ofrecerle a alguna persona una minuta de calidad y que guarde estos estándares de calidad para evitar enfermarnos? Sí, lo que pasa es que hay microorganismos que aguantan o soportan altas temperaturas y bajas temperaturas, ¿verdad? En el caso de la salmonelosis también es resistente a condiciones así de temperatura alta o de baja. Entonces, si por ejemplo la calidad del agua con la que se fabrica la minuta de dudosa procedencia, lo más seguro es que nos vamos a enfermar, ¿verdad? Claro. De igual manera, cuando usted va a un lugar donde manipulan alimentos, nosotros podemos observar, ¿verdad?, cómo es que se manipulan los alimentos. Hay gente que precisamente a veces, ¿verdad?, está distribuyendo los alimentos, ¿verdad?, los está sirviendo, pero al mismo tiempo también está cobrando. Claro, y eso es obviamente seguro, porque las monedas, el contacto con la gente. Entonces, en los lugares donde se manipula alimentos, debe haber una persona que precisamente se encarga exclusivamente de cobrar y otra persona que exclusivamente se encarga de manipular los alimentos. Claro. Vamos a irnos, licenciado Oscar, a nuestra primera pausa, pero al regresar quiero preguntarle sobre el consumo y la preparación también, esa manipulación que hay que tener con los mariscos, los lácteos y cómo está la situación de la fiebre tifoidea en el país, cuáles son las zonas en las que se propaga o en las que se desarrolla más. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Somos Entrevista Informativa en La Jugada. Estamos hablando con el licenciado Oscar Sánchez, quien es jefe de promoción de salud del MinSal. Fuera de cámara estábamos abordando, y bueno, y en este bloque vamos a abordar el manejo de los mariscos, los lácteos y también esos alimentos. Pero es muy importante lo que hablábamos, doctor, Lick, ¿qué pasa con el pollo? Todo el mundo consume y es uno de los alimentos más demandados en la población para el consumo. Claro, es un platillo popular. Bueno, precisamente hablábamos de que un compañero acá nos decía que se había enfermado y que había pasado incapacitado por 2 semanas, ¿verdad? Precisamente porque por ingerir pollo. Diagnosticado salmonelosis o fiebre tifoidea y que precisamente se le atribuyó a que había consumido o se había alimentado con pollo. Pues el pollo precisamente es uno de los alimentos donde se presenta mayor cantidad de salmonelosis, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no es que le estamos diciendo a la gente no consuma pollo, ¿verdad? Sino que la garantía para no enfermarnos es que sea el pollo muy bien cocido, ¿verdad? Muy bien cocido, o sea, que la cocción del pollo, ¿verdad?, tenga altas temperaturas de tal manera que la bacteria que nos puede producir la enfermedad, pues que muera,
¿verdad? Y de igual manera, al momento de nosotros, si en un dado caso, pues llevamos merienda, llevamos almuerzo a nuestro lugar de trabajo, pues en el lugar de trabajo garantizar también que sea calentado y que sea una temperatura lo suficientemente alta. Y los espacios en los que nosotros vamos a resguardar antes de ingerir los alimentos también es importante. Claro, obviamente, ¿verdad? Por eso nosotros es importante cuando usted va al lugar donde va a manipular alimentos, hay que considerar todas aquellas medidas de higiene, ¿verdad? Porque la higiene prácticamente es la principal barrera para prevenir enfermedades. Entonces, ustedes cuando nosotros vayamos a los lugares a consumir, hay que ver, ¿verdad?, cómo está la condición del aseo del piso, de las mesas, ¿verdad?, todas las condiciones del entorno. ¿De dónde proviene el agua también? Porque obviamente se usa. El agua, ¿verdad? Nosotros en las comunidades periurbanas y en las comunidades rurales recomendamos a la población, ¿verdad?, porque si dudan de la calidad del agua, que se acerquen al establecimiento de salud más cercano para que pidan una solución que nosotros le llamamos puriagua, ¿verdad? La solución de puriagua es una solución de cloro, precisamente, que se hace a base de sal, ¿verdad? Y este cloro nos puede permitir a nosotros desinfectar el agua, nos puede permitir a nosotros desinfectar frutas, desinfectar verduras y de esa manera garantizar el consumo de estos alimentos que no nos puedan enfermar. Nos continúan preguntando aquí, licenciado, ¿Sí? en redes sociales, ¿qué pasa con el tema de los huevos? Dicen también si hay algún tipo de riesgo cuando ya están un poco viejos, por así decirlo. Correcto. Y con el manejo de los lácteos, que son Correcto. también muy delicados. Muy buena pregunta también. Fíjense, nosotros a veces compramos huevos, ¿verdad? A veces en el supermercado, a veces en el mercado, a veces en algunos otros lugares. Hay personas que tienen sus pequeñas granjas, ¿verdad? Y hay algunos incluso huevos que a veces traen restos de heces de las gallinas, ¿verdad? Entonces, el deber ser es que nosotros los huevos, ¿verdad? Antes de, porque como siempre, ya sea que hagamos un huevo frito, un huevo estrellado, lo que sea, ¿verdad? Cuando hacemos el corte para sacar la yema y la clara del huevo, ¿verdad? Ese contacto a veces puede producir, la superficie del huevo generalmente está contaminada, no solamente de las bacterias que producen la fiebre tifoidea, pueden ser otras bacterias, ¿verdad? Entonces, el deber ser, aquí en este caso, el deber ser es que el huevo se sumerja en una solución de hipoclorito de sodio, o sea, de lejía, ¿verdad? Ese es el deber ser. En su defecto, si no lo hacemos, porque por la premura del tiempo, por muchas cosas, lo que hay que hacer es que hay que garantizar que ese huevo, ¿verdad?, vaya lo mejor cocido posible, ¿verdad? Porque hay personas que les gusta, por decir algo, los huevos revueltos a medio término o los huevos estrellados a medio término. Entonces, la recomendación aquí es que garantice que estén muy bien cocidos. O sea, la garantía de todo es la buena cocción de los alimentos. La entrega, y es importante lo que usted menciona, licenciado, la entrega del puriagua. Correcto. ¿Es gratis en las unidades de salud? Completamente gratis, y lo que le dan ahí es una solución madre, ¿verdad? Una solución madre lo único que sí que hay que garantizar que esa solución madre nos dura nada más un mes, ¿verdad? Esa solución madre está en un envase color ámbar, así como un envase cervecero, llamémosle así, ¿verdad?, como café, porque los rayos del sol hacen que pierda la efectividad de la concentración de la solución que está en su contenido. Entonces, el deber ser es que lo tengamos en la sombra, en lo oscuro, ¿verdad?, y desinfectemos nuestra agua. Ahí están las indicaciones de cómo desinfectar cierta cantidad de agua, cómo desinfectar la fruta, cómo desinfectar las verduras. Y de esa manera estamos garantizando nosotros la salud de la población y estamos garantizando que no nos vamos a enfermar. Claro, es muy importante, ya lo escuchó usted, completamente gratis en todos los establecimientos de salud del Puriagua, ahí se lo van a entregar y lleva las indicaciones. También, ¿qué sucede allá siempre en la zona costera? Y bueno, fuera de la zona costera, en las urbes, en las ciudades, se vende y se consume también el marisco. Sí. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con el tema del marisco? Bueno, por ejemplo, una clave para que alguien me pueda decir, mire, si el marisco o en este caso el pescado es fresco, por decir algo, ¿verdad? Una de las maneras que usted puede garantizar que un pescado es fresco es que usted observe el pescado y véale el ojo, ¿verdad? Cuando usted ve el ojo, si el pescado está fresco, va a ver que el ojo del pescado está gelatinoso, ¿verdad? Usted ve el pescado, eso indica que está fresco el pescado. Fresco el pescado.
Si el pescado es viejo, va a ver que hasta el ojo está casi metido, ¿verdad?, en la cavidad de la estructura ósea del pescado, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que ya es viejo, ese pescado ya es viejo, ¿verdad? Pero si usted ve un pescado, usted ve las agallas, va a ver que están bien rojitas, va a ver el ojo gelatinoso, el pescado está fresco. Bien, una vez que está esto, usted debe de freír muy bien el pescado, a unas temperaturas muy bien frito, ¿verdad? O si usted hace una sopa, por ejemplo, garantizar que eso esté muy bien cocido y de esa manera no va a garantizar que se va a enfermar. Hay algunos mariscos que se consumen crudos, ¿verdad? Por ejemplo, conchas, por ejemplo, ostras y algunos otros más, ¿verdad? Entonces... Que requieren de un cuidado muy importante. Sí, claro, claro. El deber ser es que usted, en la medida de sus posibilidades, evítelo, ¿verdad? Pero si en un dado caso no lo puede hacer, garantice que el producto esté fresco. Claro. Ya muchas personas saben de que al poner unas gotas de limón, por ejemplo, en la ostra o en la concha, por ejemplo, estas tienden a hacer unos movimientos, ¿verdad?, porque todavía tienen algunos puntos latentes de vida y entonces reaccionan. Si no reaccionan de esa manera, hay que también hay que poner en práctica nuestro olfato, ¿verdad? El olfato también es un indicador, o sea, nos permite identificar si hay una descomposición ya en los alimentos. Vamos a irnos, licenciado Sánchez, a nuestra segunda pausa, pero al regresar, esas indicaciones que tiene que brindársele a las personas que ofrecen diferentes productos en los mercados, en la costa. Se acerca ya también el periodo vacacional, el año va corrido, viene Semana Santa y es un tiempo propicio en donde todos consumimos marisco. Correcto. Ya regresamos. Muy bien. Estamos de regreso para retomar nuestra conversación. Está con nosotros ya para finalizar el programa el licenciado Óscar Sánchez, quien es jefe de promoción de salud del MinSal. No hemos tocado el tema de los lácteos, el tema del manejo de los lácteos, que es muy importante, y nos preguntaban en redes sociales, licenciado. Sí, fíjense que nosotros, bueno, en el Ministerio de Salud hay una instancia, hay una dependencia que se encarga exclusivamente de estudiar esto de las epidemias, de los brotes, que es la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Y en años anteriores hemos tenido algunos brotes de fiebre tifoidea. Nuestros compañeros y compañeras que están en esta dependencia hacen estudios muy exhaustivos para determinar realmente cuál ha sido el origen, ¿verdad?, de dónde se han enfermado la población. Y precisamente los lácteos también ocupan un lugar importante, ¿verdad?, en esa cadena de transmisión de esta enfermedad. Y por decir algo, los quesos frescos, ¿verdad?, son como el alimento propicio para que la bacteria que produce la fiebre se reproduzca. Y los quesos frescos. Los quesos frescos, ¿verdad? Los quesos frescos. Se podría pensar que los quesos ya en tiempo avanzado. Sí, o sea, el problema del queso es la manipulación del mismo, ¿verdad? La manipulación del mismo. Y a veces las condiciones de humedad que tiene el producto, ¿verdad?, entonces hacen de que se generen o se produzcan colonias de estas bacterias que en ciertas cantidades o en colonias suficientes o en cantidades suficientes son propicias para producir enfermedad. Entonces nosotros hemos identificado mucho que el queso fresco es como un alimento que nos puede producir fiebre tifoidea. Entonces el deber ser acá es que tratemos de, cuando consumimos queso fresco, realmente hay que ver el origen de dónde. ¿Qué pasa con el famoso requesón? Bueno, lleva ya un cocimiento luego de sacarlo del suelo del queso, pero ¿qué pasa con...? Sí, es que igual, ¿verdad? O sea, todo depende de la manipulación, porque en el proceso de fabricación pudo haber sido con todas las medidas de higiene posible, ¿verdad? Pero a veces es la manipulación. Si una persona que manipula requesón, por ejemplo, no tiene las medidas de higiene necesarias, entonces ella puede contaminar el producto. Y decíamos nosotros, el requesón, el queso fresco son caldos de cultivo propicios para la reproducción de estas bacterias. Entonces de igual manera con el agua. Fíjense, el agua puede ser un agua segura, ¿verdad? El agua puede estar potable y no nos puede producir, pero a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos un cucharón, ocupamos una taza, ocupamos un vaso, y entonces lo que hacemos es que sumergimos el vaso
¿verdad? El vaso que estuvo en la superficie lo sumergimos en el agua. Entonces, al solo sumergir el cucharón, la taza, el vaso, si el vaso, por ejemplo, está contaminado, entonces tenga por seguro que el agua, entonces nosotros, por muy segura que pudo haber estado en un tiempo, la estamos contaminando. Claro. Y entonces el agua, por sus condiciones, ¿verdad? Lo que hace es que genera de que se reproduzcan las colonias de bacterias y obviamente, pues, a ciertas horas, el agua lo que va a hacer es que nos va a producir enfermedad. Claro, y muerte, el tiempo si se nos ha casi terminado, ¿Cómo no? licenciado. ¿Cuáles son esas recomendaciones finales para que la población evite, pues, enfermarse, contagiarse también y ser, formar parte de esa cadena de transmisión de la fiebre tifoidea? Sí, mire, las medidas de prevención son muy fáciles, son gratis, ¿verdad? De bajo costo. Una de las claves es las medidas de higiene, el lavado de manos permanentemente con agua y jabón. No basta solamente que vayamos a lavamanos y nos mojemos las manos. O a veces lo que hacemos es que agarramos un guacal y a veces en el guacal nos lavamos la mano. Ahí lo que estamos haciendo es un cóctel. ¿El alcohol gel funciona? El alcohol gel funciona, pero no. Si usted me pregunta cuál es más efectivo, si el alcohol gel, ¿verdad? O el lavado de manos. Es preferentemente el lavado de manos, ¿verdad? Entonces, a veces ocupamos un guacal nosotros y ahí nos lavamos la mano. Ahí lo que estamos haciendo es un cóctel de bacterias, de hongos. El deber ser es que el lavado de manos debe de hacerse en agua corrida, ¿verdad? Porque a través de la caída de agua, ¿verdad? Y la fricción hace que las bacterias se vayan, ¿verdad? Entonces, eso es hay que tomarlo en consideración. Entonces, hay que hacer un buen lavado de manos. Claro. Lo otro es que muchos lugares, ya sea nuestros hogares o nuestro lugar de trabajo, ocupamos toallas, ¿verdad? El deber ser es que ocupemos toallas, pero toallas desechables. Porque si ocupamos una toalla de tela, alberga todas las... ¿verdad? Entonces viene una persona que no se lavó bien, la deja ¿verdad? ahí. Entonces se seca en la toalla y si no se lavó bien, entonces toda la carga bacteriana queda contaminada, o parasitaria lo deja contaminado. Claro. Y otra persona que sí se lavó bien las manos, pero al momento de secarse, entonces el deber ser es que toallas desechables. Y si no tenemos toallas desechables, entonces lo que hay que hacer es secarnos las manos, ¿verdad? O simplemente agitándolas, ¿verdad? De tal manera que no sacudamos todo el exceso de agua que tenemos en nuestras manos. Entonces eso es importante. Y lo otro, pues, consumir alimentos calientes, ¿verdad? Esa es la clave. Y de esa manera no nos vamos a enfermar. No automedicarnos. Y al solo tener una fiebre, ¿verdad? Hay que controlar la fiebre. Hay que controlar la fiebre. Consultar rápido al médico. Consultar al establecimiento de salud más cercano, ¿verdad? Y de esa manera estaremos garantizando de que no nos vamos a enfermar, o si por lo menos si estamos enfermos, que la cadena de transmisión se corte, ¿verdad? Y no vamos a sentir, pues, o vamos a sufrir consecuencias posteriores por un caso de este tipo. Claro. El tiempo se nos terminó, licenciado Oscar, jefe gracias. de promoción de salud del MinSal. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos de gran manera, pues, y esperamos estar muy pronto nuevamente en Gente Ve, en el programa de La Jugada, para dar algunas otras recomendaciones de otros temas relacionados a la salud. Claro, gracias, licenciado. Gracias. Un placer que usted haga televisión con nosotros. El tiempo se nos terminó. Regresamos el día de mañana con otro tema de interés. Recuerde informarse siempre a través del canal Gente Ve. Buenas tardes.